de los prejuicios. Ese es el tema que vamos a conversar ahora a continuación. Los prejuicios, ¿cómo están presentes aún, ¿no? En estos tiempos donde muchas personas dicen, no, yo estoy libre de prejuicios. Sin embargo, pueden estar operando sin que siquiera nos demos cuenta, ¿no? En la familia, en los estudios, pues de repente, en nuestro centro de estudios, ¿no? Estamos siendo prejuiciosos en el trabajo y no nos damos cuenta, no sabemos en qué momento lo estamos haciendo. Vamos a conversar sobre ese tema tan interesante con nuestros invitados. Nos acompañan el día de hoy Marcelo Pimentel, él es profesor de Centrum Católica. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Jorge Yamamoto, él es psicólogo social de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Y finalmente también nos acompaña el día de hoy Adelaida Noriega. Ella es psicóloga y docente. ¿Cómo estás, Adelaida? Bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Cuando hablamos de prejuicios, el nombre lo dice, ¿no? Nos estamos adelantando a emitir un juicio acerca de algo o alguien, ¿no? ¿Cómo nos afectan, ¿no? ¿Cómo están presentes? A mí se me ocurre, por ejemplo, incluso en el trabajo, ¿no? Muchas veces, digamos, en este tema de selección de personal, por más que uno trate de ser objetivo, a veces nuestros juicios están, digamos, supeditados o velados, ¿no? Por algún tipo de prejuicio. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en definitiva, por ejemplo, en el trabajo, el prejuicio puede ser positivo o negativo, para comenzar, ¿no es cierto? Claro. Básicamente es una actitud, ¿no? Entonces tiene un componente racional, tiene un componente cognitivo. Entonces hay un proceso de un juicio, ¿no? Y luego viene acompañado de un proceso emocional, ¿no? Se siente aversión, miedo. Y luego hay una intención, hay una voluntad de hacer algo. Entonces, ¿cómo afecta esto en el trabajo? Por ejemplo, los procesos de reclutamiento y selección, ¿no? De repente el que está delante del proceso de reclutamiento tiene de repente algún estereotipo sobre alguna característica individual de algún grupo. Y dice, no, este individuo de repente viene de tal zona y no puede rendir como tal otro, o de repente esta persona viene de tal o cual país, entonces no funcionaría bien para este puesto, o incluso el prejuicio como una actitud se puede manifestar en una discriminación, que es conducta, ¿no? Claro. Y puede decir, no, para este puesto un hombre de 60 años no, mejor de repente una mujer de 25, ¿no? Entonces, el efecto negativo de prejuicios negativos lo que hace es achicar la base de candidatos potenciales y buenos para una empresa. Desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, el prejuicio negativo, sobre base de estereotipos o cualquier otro, puede afectar conseguir talentos, ¿no? Entonces un empresario puede dejar de estar perdiendo de vista un elemento muy importante, ¿no? Sí, y puede afectar incluso la visión de su organización de cara al resto, ¿no? Porque el resto puede interesarse por esta empresa y decir, no, pero esta empresa es muy prejuiciosa en su proceso de reclutamiento, no admite tal o cual característica, y afecta también su valor de mercado, ¿no? Claro, ahora esto es, digamos, en el ámbito del trabajo, pero somos muy prejuiciosos los peruanos, y en todo caso la pregunta tal vez sería, ¿hay alguna sociedad que no lo sea, que no sea prejuiciosa? Sí, ese es un buen punto. Hay que entender que el cerebro humano no puede funcionar sin estereotipos ni prejuicios. Nosotros nos enfrentamos a una enorme cantidad de personas y tenemos que hacer instantáneamente identificar si es un ladrón o un no ladrón, si es un cooperante o es un peligro. Entonces, en una universidad tenemos que hacer trabajo en grupo, instantáneamente tenemos que saber adivinar quiénes son los que van a trabajar bien. Entonces, para eso el cerebro humano ha evolucionado a través de tener estereotipos y prejuicios, para que rápidamente podamos actuar. Si se nos quita el chip del prejuicio, no podríamos sobrevivir un solo día. Ahora, el problema es la generalización prejuiciosa, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar un caso que no es alguien que está en la calle, sino, como bien se dijo, una selección o un amigo o una relación vecinal, nosotros cuando tenemos un prejuicio vemos rasgos muy simples como el color de la piel, la forma como uno está vestido, y rápidamente le ponemos un cartelito. Ah, ese es choro, este es un sonso que lo puede estafar. Y nuestra conducta se orienta a través de esos pequeños rótulos
que nos pueden cegar y no ver, como ya bien se dijo, la complejidad, y además nos pueden llevar a ser injustos, calificando a alguien como un ladrón o como un flojo, como un tonto. Nos la creemos y no lo seleccionamos porque tenemos el prejuicio de que tal grupo es tonto y tal grupo es inteligente, cuando no verificamos si en verdad sí lo son. Claro, claro. Sí, en realidad definitivamente estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es difícil no tener prejuicios, ¿no? Porque el prejuicio es una creencia y todos tenemos creencias, ¿no? Entonces hay creencias que son limitantes y hay creencias que definitivamente nos ayudan a conseguir aquello que realmente queremos, ¿no? Yo creo que el punto está en discriminar exactamente cuando una creencia, cuando un juicio anterior es algo que me limita o es algo que realmente va a contribuir en lo que sea, ¿no? Ahorita nos estamos enfrascando un poco en lo que es selección de personal, pero definitivamente en todas las áreas de nuestra vida está el prejuicio, ¿no? Por ejemplo, la creencia de una mujer de que todos los hombres son sinvergüenzas e infieles hace que, dado ese prejuicio, tú tengas determinado tipo de relación con los hombres, ¿no? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida se encuentran los prejuicios y se instalan desde que somos pequeñitos. Y los padres obviamente juegan un rol súper importante en qué tipo de creencias se instala en los niños, ¿no? Además de la sociedad, por supuesto. ¿Y estos prejuicios se instalan a partir de las experiencias, de uno mismo, o es un sentir colectivo? Sí, ambos. Y como lo habías mencionado bien en la pregunta anterior, el Perú, por su historia, es un país particularmente prejuicioso. Entonces nos remontamos al periodo colonial, el virreinato, y vamos a darnos cuenta que hay un grupo de poder y un grupo que no tenía el poder. Subyugado, ¿no? Avanza la historia y se van generando sutiles mezclas, en este caso no es de blanco y negro, sino de marrón más claro, marrón más oscuro. Y llegamos a la sociedad moderna y vamos a cargar con esa fuerza de nuestra historia que nos va a hacer una sociedad muy prejuiciosa. Sin embargo, en los últimos años estamos avanzando muchísimo. Hace unas 3 décadas podíamos ver que en los directorios de las empresas estaba claramente reproducido ese patrón del virreinato, pero ahora vemos un directorio de una empresa y son los colores unidos de Benetton, ¿no? Porque si se dieran ese lujo poco inteligente de ser racistas, no serían competitivos. Entonces estamos avanzando en una mejor integración, pero aún nos queda mucho por trabajar, y sobre todo en materia de la autoestima nacional, de querernos. Estamos en un país en donde lo cholo, en vez de ser hermoso, profundo, identidad, es un insulto. Así es. ¿No? Y el que se cree superior cholea al que recién llegó de la migración, o el que es un poquito más oscuro es choleado por alguien que no es tan oscuro, y ese es el mundo al revés. Porque tiene una forma distinta también de hablar, ¿no? Sin considerar muchas veces que de repente uno está conversando con una persona que es bilingüe, cosa claro. que uno no lo es, porque una persona que habla quechua y habla castellano es una persona bilingüe, ¿no? De todas maneras. Claro que sí. Ahora, como decía Jorge, hay un aprendizaje social en él, ¿no? Hay teorías que nos identifican que hay un aprendizaje social a lo largo del tiempo, van aprendiendo tal o cual prejuicio, positivo o negativo. Pero también hay un factor de competencia, como mencionaba, ¿no? Se pierdo algo, ¿no? Entonces, ante tal religión, tal cultura, tal punto de vista, tal forma de vestir, tal característica X, puedo perder algo, estoy en competencia. Entonces hay un factor de miedo, un factor emocional, ¿no? Y ese factor emocional, como bien decía la experta, aquí los compañeros psicólogos me decía, claro, no solamente es aplicar el trabajo, sino es a la sociedad completa. Entonces, el miedo ¿qué me puede pasar a mí, ¿no? El desconocimiento. Hay distintas maneras de atacar eso, de eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, nosotros somos una escuela de negocios, nosotros vemos la parte laboral, ¿no es cierto?, los negocios. Una forma de tratar de eliminar los prejuicios sería hacer esto más diverso, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Fomentar la diversidad, ¿no? O sea, el manager contemporáneo tiene que tener entre sus competencias la gestión de la diversidad y comprender esta diversidad, ¿no? La diversidad multiétnica que tenemos nosotros como latinos o como peruanos debe ser aprovechada, ¿no? O sea, no solamente es tolerancia, sino también es cómo podemos utilizar de manera positiva, por supuesto, sin dañar a ningún individuo,
la diversidad a favor de desarrollo de nuestra sociedad y evidentemente de nuestra organización para ser organizaciones socialmente responsables, ¿no? Además también eso tiene que ver con, digamos, las prácticas dentro de la organización, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos de organizaciones en donde se imparte, por ejemplo, los valores, ¿no? Como organización, como empresa, se enseñan o de alguna forma se comparten con todos los colaboradores, ¿no? Eso también tiene una forma, digamos, de aleccionar, ¿no? También. Sí, definitivamente. Insisto en lo de creencias, ¿no? Lo que muy bien está señalando, el hecho de la práctica del ejercicio continuo apoya muchísimo, porque a donde tenemos que ir precisamente es a cambiar esa creencia que tengo sobre. Y el primer paso, como muy bien lo ha señalado, es la información, es tener el conocimiento, ¿no? Si yo ya tengo esa información, tengo ese conocimiento, puedo cuestionar mis propias creencias y poder entender dentro de un ambiente de tolerancia que bueno, existen diferencias y que en las diferencias está precisamente la riqueza, ¿no? Ahora, dentro de los prejuicios también, digamos, puede haber un ánimo de maleteo, por llamarlo de alguna forma, así bien peruana, porque, por ejemplo, yo acá tengo algunos ejemplos en mi tablita, ¿no? Entonces, nunca falta el comentario, por ejemplo, de una persona, una mujer exitosa, de pronto, que ocupa un cargo importante en una compañía, la gerenta, ¿no? Claro. ¿No? Eso es como que prejuicio, ¿no? Y se hacen las preguntas, ¿no? ¿Será inteligente de verdad? ¿Por qué estará ahí? Dicen, ¿no? Todo lo ha tenido fácil. No ha sido por sus méritos, sino por sus rasgos físicos. Estoy citando los ejemplos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, valga la redundancia, ¿será tan solo un mero prejuicio? Porque entendemos, digamos, dada la explicación que ustedes han dado, que un prejuicio es para protegernos, salvaguardarnos de algo que podría afectarnos. Pero en este caso será, digamos, un prejuicio por el puro hecho de protegernos de qué, o maletear. Los prejuicios van a surgir en el momento en donde nos basamos en grupos tribales muy cerrados. Entonces, saber diferenciar al que es miembro de nuestra tribu del enemigo era una cuestión de supervivencia. Y ese chip se ha quedado pegado en nuestro cerebro primitivo hasta el día de hoy. Y cuando desarrollamos el prejuicio a otro grupo, especialmente se activan con grupos étnicos, vamos a sentir una amenaza, como bien se señaló, y vamos a reaccionar de una manera muy tonta como si fuera un enemigo, un riesgo para nuestra seguridad. Entonces vemos a alguien con características físicas, olores, vestimenta diferentes y creemos que es un peligro y tenemos que separarlo y, si no fuera posible, eliminarlo. Ahora, esto es primo hermano de otro proceso que es el chisme y la envidia, que lamentablemente es una pandemia nacional y uno de los grandes males que tenemos que combatir. Que cuando un peruano progresa, el otro se siente miserable. Hasta ahí es un sentimiento universal. Pero una vez que se siente mal, hay un progresismo tipo huancaíno, tipo de otros países adelantados que dice, pucha, yo también puedo, observa la meta, qué tuvo que lograr, se saca la mugre y lo alcanza. El envidiado lo vuelve a envidiar y así, mientras jauja danza, Huancayo avanza. Pero el maleteo peruano es, progresó, me muero de envidia y lo empiezo a chismear, ¿no? No tiene talento, pero es buena moza. Claro, hasta una canción hay, pues, ¿no? Y le empiezo a maletear y se cae. Pero el día que a mí me toca progresar, esta u otro de turno también me echan cara y así nos eliminamos y perdemos la oportunidad de progresar. Por eso somos una de las naciones de los 5 últimos puestos en productividad mundial, porque en vez de estar sumando y avanzando, nos vamos chancando los unos a los otros. Hay un chip terrible, que definitivamente está absolutamente en contra de lo que es ganar. ¿No? Yo tengo en el concepto aquí de que para que exista un ganador tiene que haber un perdedor. Entonces, permanentemente, como muy bien señala, estoy buscando cómo maletear al otro para yo salir, ¿no? Y eso es algo que definitivamente nos limita muchísimo en nuestro desarrollo. Hay que intentar ver la manera de ir modificando
eso, ¿no? Y es dentro, entender por qué la gastronomía está tan elevada acá en nuestro país. ¿Por qué? Porque todos ellos se han juntado dentro de un contexto ganar-ganar y mira, se apoyan entre ellos. Y por eso hasta ahora está afuera del país. El Perú tiene, si no estamos dentro de los 10 primeros restaurantes, creo que es así, ¿no? Estamos dentro de los primeros. Y hay un componente que es, si bien de repente lo primero que pensamos cuando queremos cambiar una actitud, por ejemplo, con el prejuicio es atacar la parte racional, ¿no? La parte cognitiva. Esa es tal vez la que menos produce cambio. La que más produce cambio es la parte emocional. Así es. ¿No? Porque si no sería muy sencillo. Yo te doy un libro para que aprendas cómo comportarte y te vas a comportar. Así es. Y eso no es verdad, ¿no? Lo que es más poderoso es la emoción. Entonces, reducir miedo termina siendo tal vez mucho más poderoso para modificar una actitud. Y la actitud, por ejemplo, mencionaste tú en las empresas, ¿no? Esta de generar, construir valores. Si bien valores y actitudes no son cosas distintas, la actitud y los valores sí son elementos que podemos modificar y que podemos administrar en las organizaciones con mucho más, para hacerlas más viables. Entonces, gestionar actitud, comenzar por las emociones, ¿no? O sea, ¿qué te produce miedo? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué de repente te produce hasta felicidad o incluso admiración, ¿no? Porque así como hay prejuicios positivos, hay negativos, y a veces uno dice, sí, de tal país son buenos en matemáticas. Y no dudo que seguramente sean grandemente buenos, pero no significa que sean todos. Entonces, la emoción, después de la parte racional de informar, de comunicar, la emoción termina siendo la llave para modificar la actitud de prejuicio y que no se convierta en una manifestación real como es la discriminación. ¿Y cómo, eso es terrible? ¿Y cómo, Marcelo, puede entrar el tema de emociones dentro de una organización? Porque normalmente no lo asociamos, ¿no? Muchas personas incluso persiste la idea de que trabajando, laborando en una empresa, en una organización, es pues tan solo compartir tus conocimientos, o en todo caso a nivel cognitivo, ¿no? Cuánto yo produzco y punto, chao, mis emociones no están vinculadas ni incluidas. Y nosotros somos, las emociones que tenemos son la reacción ante estímulos externos. Así es. Y modifican incluso temas fisiológicos de por medio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros reaccionamos y siempre vamos a reaccionar. O sea, tratar de separar emoción de nuestro desempeño laboral sería un error. Porque nosotros mismos somos emociones. Pero no nos enseñan eso, no te dicen incluso, bueno, ya acá has venido a chambear, así que, ¿sabes qué? Discúlpame, pero tus llantos, tus cosas, tu dolor, terminaste con tu pareja, ya, hijita, pero eso en tu casa, acá has venido a trabajar. Es que eso pasa, ¿verdad? Eso es algo que realmente sucede. Sin embargo, hoy en día yo sí veo que está variando eso. Yo que me dedico a dar talleres de crecimiento personal, tú sabes, Ceci, vemos y muchas empresas contratan a la empresa donde yo trabajo y no se preocupan ya tanto de las habilidades duras, sino de todo lo que son habilidades blandas, ¿no? Y lo que nos piden es básicamente el trabajo en el ser. El ser entendiéndolo como una unidad, como una gestal, ¿no? O sea, no una tortita que partimos. Y entendemos que efectivamente todo lo emocional es sumamente importante. ¿Está en estrecha relación con la parte cognitiva? Definitivamente sí. Por eso es que una unidad, pues, somos una unidad. Por eso es que hoy en día sí se trabaja mucho, por lo menos en las empresas grandes, sí se trabaja mucho la parte de clima, la parte de cómo te sientes tú. Bueno. Y sí se está entrenando a las personas en gerenciar sus emociones, canalizarlas, ¿no? Y en esa línea se han hecho estudios en donde se les presenta un estímulo cognitivo como una suma o una resta, y a través de electroencefalogramas se han analizado qué áreas se activan en el cerebro y se activan tanto las emocionales como las racionales. Porque si el niño tuvo un trauma infantil de un profesor salvaje que le hizo tener miedo a las matemáticas, 2 más 2 no es 4, sino 2 más 2 es una amenaza a su estabilidad emocional. Claro. La depresión, que supuestamente es el estado emocional por excelencia, tiene un fortísimo componente cognitivo. Primero, uno centra la atención a los episodios negativos que le ha pasado o que está observando, y luego empieza a rumiar todas esas cosas negativas que generan un afecto negativo. Entonces
no hay tal división entre cognición y emoción, sino hay que verlo de una manera integrada. Y a propósito de los temas interesantísimos que están mencionando, hay que pensar en la reestructuración de la educación nacional. Tenemos que aprender a sumar y hacer analogías y antologías, pero tenemos que aprender a que los peruanos no podemos seguir pensando que el cholo es lo feo, lo bruto y lo malo. Y eso se aprende desde el colegio, los valores y los estereotipos. Entonces hay que prestarle atención no solamente a los indicadores de pizza, sino a los indicadores de la catedral de Jauja, porque ahí hay elementos muy propios que tenemos que trabajar. Totalmente de acuerdo. Tenemos preguntas del público. Charlie Brody nos escribe, dice: ¿debe la legislación ayudar a vencer los prejuicios en el mercado laboral y los de sexo o edad? Interesante la pregunta. ¿Qué opinan? Creo que en eso está, ¿no? En eso se está. Porque inclusive hay una ley que es la ley de inclusión, ¿no? Que ya se está exigiendo en las empresas que también se contrate a personas que tienen habilidades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí se está. Y también hoy en día se preocupa de que también haya una cantidad de mujeres, por ejemplo, para el Congreso, en las listas presidenciales, todo eso, también se está incluyendo. Yo creo que por lo menos estamos en camino. Sí. Bueno, en definitiva, el mercado laboral tiene que hacer una reflexión, ¿no?, sobre sus conductas. Los managers contemporáneos no solamente tienen que ser diversos, sino también tienen que identificar el entorno, tienen que ser socialmente responsables, tienen que preocuparse por el efecto que tienen sus acciones con respecto a sus clientes, a la familia, a sus empleados, como conversábamos con Jorge antes de iniciar el programa, ¿no? Entonces, hay actores aquí, ¿no? Y la empresa misma es un actor principal también para eliminar prejuicios, ¿no? Es un actor principal. ¿Para qué también con relación, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? Y en este caso circunscrito específicamente al área laboral? Muchas personas se jubilan y ya no encuentran un trabajo, un lugar, o les es mucho más difícil, ¿no? Porque siempre hay pensamientos prejuiciosos que dicen, no, bueno, esta persona ya no va a rendir como rendiría una persona joven, y por otro lado también, es joven, págale nomás su sencillo para su combi, ¿no? O sea, siempre hay también, digamos, las dos caras incluso, ¿no? Porque no contratan al adulto mayor, contratan al jovencito, pero igual de alguna forma para explotarlo, ¿no? Y sobre todo piensan, ¿no?, o creen estas personas que no se dan cuenta, pues, ¿no? Sí, y justo sobre ese tema se ha hecho un estudio muy grande para ver cuáles de todos los posibles predictores de una buena adultez mayor tiene el mayor efecto, y se encontró que son las creencias o prejuicios acerca de la adultez mayor. Si una persona cree que ya es el final de la vida y que voy a terminar en un asilo, eso predice su deterioro mental y personal. Pero si ve la adultez mayor como una oportunidad para hacer todo lo que no ha podido hacer antes y redondear su experiencia, genera el mejor desarrollo. Pero a la vez, si la sociedad comparte ese prejuicio positivo, entonces vamos a capitalizar la experiencia de los viejitos para enseñarle a los niños en las universidades como grandes consultores, y así se va generando una sociedad más integrada. ¿Ustedes dirían como sociedad que estamos camino a ir desprejuiciándonos o deshaciéndonos de estas ideas anticipadas? ¿Estamos igual? O en todo caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Mira, yo habiéndote escuchado, realmente veo casi imposible el hecho de eliminar los prejuicios, ¿no? Entonces el prejuicio está, insisto, es una creencia. Las creencias viven en la persona, ¿no? Y así como hay prejuicios que son adaptativos y prejuicios que no son adaptativos, van a seguir. Lo que necesitamos trabajar es que esos prejuicios desadaptativos o negativos, como los llamaban, comiencen a minorar, ¿no? Y comiencen a generarse prejuicios o creencias bastante más adaptativas, ¿no? Sí, en nuestro grupo de investigación en la Universidad Católica hemos hecho un estudio comparando el 2011 con el 2015, con el apoyo del Instituto de Integración también,
y hemos encontrado que hay un prejuicio letal y está creciendo de manera descontrolada, y es que el que tiene plata es el que es una mejor persona y un mejor peruano. Y amplia investigación encuentra que tener plata no es malo, pero tener la meta de vida, tener plata, genera un deterioro en la calidad personal, familiar y social. Y eso está creciendo y eso es fatal. Entonces, hay que hacer un plan nacional para frenar los antivalores y generar esta nueva generación como prioridad nacional, porque muchos se fijan en la economía, pero si no nos queremos como peruanos, como cholos, si es que en vez de progresar juntos estamos serruchándonos el piso, no va a haber economía que aguante, ni sistema de educación finlandés que se aplique. Es un elemento central y sí se puede con un plan técnico, pero requiere una decisión de alto nivel y no un equipo de improvisados, sino un equipo de técnicos con investigaciones y que vayan aprendiendo sobre la marcha. ¿Cuánto influyen los medios en eso? Mira las propagandas. ¿Qué propaganda se hace en un espacio donde no se ve a lujo? ¿No? Entonces, realmente es un tema social y complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado. Bueno, y ahí viene también el tema del fin justifica los medios. O sea, finalmente lo que uno está, digamos, si lo que uno está ambicionando tan solo es el dinero, como sea, entonces, claro, entonces finalmente estamos hablando del mundo al revés, ¿no? Así es. Yo particularmente soy optimista en que cuanto haya más instituciones, más organizaciones, más entes, más empresarios, más gerentes, más personas, más individuos comunes y corrientes como nosotros, que sean conscientes cada vez más y que sientan un beneficio ante la gestión de la diversidad, que sean pluriculturales y que reconozcan la pluriculturalidad del mundo. Yo sí soy un convencido de que cada vez día más las sociedades evolucionan de manera positiva. Yo particularmente considero que hay un futuro positivo, ¿no? Nosotros estamos ahí para actuarlo, ¿no? Desde nuestros campos, de donde estamos, nuestros campos. Si es empresario, que trabaje en las emociones de sus personas, en el desarrollo, tampoco no estamos hablando que simplemente es por emoción, hay meritocracia que tiene que ser de por medio, indispensable para alcanzar la productividad, indispensable para ser competitivo, ¿no? Pero no hay que dejar de lado humano jamás. Por supuesto, y finalmente puedes aprovechar esta conversación también para las personas, o en todo caso realizar la invitación para las personas que han seguido esta conversación tan interesante y que nos siguen también en Bien por Casa, pues realizar también un mea culpa, ¿no? Una revisión, a ver cómo andamos por casa, ¿no? Y también conversando con los chicos, ¿no? De repente hacerlo en materia de un almuerzo y decir, oye, ¿qué opinan ustedes de los prejuicios? ¿Qué creen ustedes que es un prejuicio? ¿Cuándo creen que estamos siendo prejuiciosos? Y darle una revisión a esto, porque como bien dicen ustedes, finalmente me quedo con la conclusión de que los prejuicios no se van a ir, van a estar ahí, pero sí es importante no ejercer a través de ellos una discriminación, ¿no? Finalmente, eso es, creo yo, el mensaje que queda después de todo. Y por supuesto, pues, operar o trabajar desde cada uno de nosotros, ¿no? Como familia. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por la visita.